Ok. Entonces, por pregunta 1, el primero opción y es igual a x más 2. ¿Cuál tipo de ecuación es este? Dime. No es una cuadrática. Sí, gracias Alfredo, es lineal. Es una ecuación lineal, no es cuadrática. Y opción 2, y es igual a 4x a la potencia de 2 o cuadrática más 3x más 1. Esta ecuación aquí es una cuadrática y es porque esta ecuación tiene una exponente y el valor del exponente es 2. La potencia de 2 es cuadrática. Sí. It depends on that case, Mr. Mosley. If Am you I say saying the wrong word? Yeah, I figured I was. no, well, it depends. Like if you say una función, then it's una función cuadrática o una ecuación cuadrática. But when you say it applies in it's a in different cases, like cuadrático or cuadrática. Okay, so okay. All right, but it's when I'm reading it in the equation though, it's to say x squared is x x cuadrado, right? Sí. Okay, I'm mixing that up too. Okay. So it's la ecuación cuadrática or la función cuadrático. La función cuadrática o ecuación cuadrática. Okay, those are both feminine. Okay. I'll try to get it straight. Okay. Muchas gracias, señor Morales. Y muchachos, ¿tienes preguntas? Okay. Pregunta 2. Seleccione el gráfico que es una parábola. Okay. Okay. Muy bien, por esta pregunta, el gráfico que es una parábola es el gráfico 4. El primero es una línea. El segundo es una función exponencial. Y el tercer es una función para la potencia de 3. Es como y es igual a x a la potencia de 3. Es un gráfico con esto. Y el otro gráfico es un gráfico de una parábola. Es un gráfico de una cuadrática, una función cuadrática negativo. Okay, muy bien. Muy bien. Muchos es correcto. Okay. So, primero, antes, before we move on here, I should have this ready.
Okay, so, miren aquí, por favor, un momento. Para sus notas. Aquí, ok. Ay. Lo siento, I should have been ready. Where am I? Come on. Oh, come on. No. Okay, you don't have time to make that work. It's not letting me move up to the top of the page. Let's try this option. Oh, yeah, I'm a mess. Okay. So, las funciones cuadráticas tienen la forma con esto, y es igual a x cuadrado más bx más c. Ese es la forma. Y es muy importante tener el exponente aquí a la potencia 2. Okay. Esta ecuación es es una cuadrática, miren, so es un número a, es posible a 1, 2, negativo 3, es un número x, variable, es el variable, lo siento. B es otra vez un número. Entonces, un número. B es un número. Y C es un número. Este número para A no es igual a 0. A nunca es igual a 0. Si A es 0, no tiene una cuadrática. Es una línea. Okay. B y C es posible para estos números son igual a 0. Ok, pero A nunca. Ok, y el gráfico para las funciones tiene dos formas. Primero, si A es más de 0, es una cuadrática positivo y el gráfico es como esto, con la letra U. Okay, I think that's how you pronounce it, right? U. Sí. Okay, yeah, all right. Doing all right, getting better. Okay, y otra opción para el gráfico es cuando A es menos de 0 o A es negativo. En este caso, el gráfico es con esto. Ok. Y es como un A, más o menos. La letra A.
Okay, so en general, cuando tú tienes una función cuadrática, la forma es con esto aquí, y es igual a ax cuadrado más bx más c. Y dependen del valor de a, el gráfico es positivo, aquí, positivo, o el gráfico es negativo. Okay. So, en general, ese es cuál una cuadrática es como, más o menos. Okay. Es posible, tiene casos específicamente, pero en general este es bien. Ok. ¿Tienes preguntas o quieres más explicación? Este aquí es importante por sus notas. Tus notas. I think it's 2 notas. Shoot. I'm working on it. It can be both. Okay. Yeah, sus or tus notas, guys. Okay. All right. Muy bien. Ok. Entonces, pregunta 3 en Desmos. Ordena los siguientes gráficos en 2 grupos. Un grupo son todas las parábolas. El otro es todos los demás. Ok. So, para esa actividad, por orden, siento creciendo un momento. So, Cristian, ¿tú quieres un ejemplo para cuál es en OneNote? Las formas y los gráficos. Sí. En la pregunta 2, ok. Ok, so, lo siento. Gracias, Christian. Por favor, vamos a pregunta 2 para un momento. Miren, el gráfico correcto es, para esa pregunta, es el 4. I'm struggling to say fourth. It's the fourth one. Y es porque es una parábola y es como un caso para funciones cuadráticas. Estoy bien. Muy bien. So, miren aquí en OneNote. Tú tienes 2 opciones cuando tú gráficas una función cuadrática. Y es posible para tu gráfica lo siento, Tomás. I'm trying to think. Okay, so I'm trying to figure out a way to explain it and answer his question. So I need your help, Mr. Morales. There's the 2 options when we're graphing a quadratic. It's either going to look like the one on the left where it's positive and it opens up, or it looks like the one on the right and it opens down and it's negative.
these types of graphs of a quadratic are called parabolas. Ok, jóvenes. Hay dos opciones, Cristian, hay dos opciones de gráficas. La gráfica en la izquierda es positiva porque se abre hacia arriba, como una U. Y la de la derecha es negativa porque se abre hacia abajo, es una U al revés. Entonces, I think I missed the last part, Mr. Mosley. And these types, whether they open up or they open down, this type of graph is called a parabola. Thank you. Estas gráficas que vemos de que se abren hacia arriba o se abren hacia abajo son las que llamamos parábolas. Las que están en U o una U al revés. Estas son gráficas que nos demuestran parábolas. Yeah. And so let's look at an example. Okay, so por ejemplo, y es igual a 2x cuadrado más x menos 3. Ok, so miren, este gráfico es una parábola y representar esta función y es igual a 2x cuadrado más x menos 3. So aquí. Si tú quieres resolver esta ecuación, nosotros no estamos listos para esto, pero en poco tiempo está bien. Pero para ahora está bien para saber cuál el gráfico miren, this is what it looks like. Y si yo cambiar esta ecuación para negativo 2, okay, sustituir 2 con negativo 2, la dirección del gráfico debe ser eso, igual a negativo 2. Todos los otros es el mismo. X a la potencia 2 más x menos 3. Miren, la parábola es negativo. Okay. ¿Cuál tú quieres, Christian? De nada. All right. So, entonces, pregunta 3. Para esa pregunta, tú tienes dos grupos.
Okay. Uno es los gráficos de parábolas, otros es todos los otros. Eso para forma un grupo con eso. Y esto, los dos es un grupo. Ok, so por esto tenemos 3 parábolas y 4 tarjetas para los otros. Una línea exponencial. Esa es una función sine function. Es una función para trigonometría. Bla, bla, bla. Y el otro es otra línea. Pero tenemos 3 parábolas y 2 grupos de tarjetas. Okay. Siguiente. Línea de simetría. Okay. Y ese es para tus notas. La línea de simetría en un gráfico es una línea vertical en forma X es igual a un número que divide la parábola por la mitad. También podemos pensar en la línea de simetría como un espejo. Todo en un lado es una imagen espejo de lo que está en el otro. En el gráfico, la línea de simetría es la línea azul. Dado que esta línea cruza el eje X en negativo 2. La ecuación de la línea de simetría es X es igual a negativo 2. Okay. So, la línea azul es la línea de simetría. Okay. ¿Tienes preguntas? Eso. Siguiente, una pregunta. Y es pregunta 4. Escriba la ecuación de la línea de simetría que se muestra en el gráfico. Okay, so, ¿cuál es la ecuación para esta línea azul aquí? Escribes X es igual a... ¿qué? Ok, gracias por tu trabajo. Entonces, so, por esta pregunta, la solución es X es igual a 3. Ok. Y es porque en el eje X, el valor donde la línea cruce el eje X es 3. Ok, aquí, 3, 0.
las coordenadas. Okay. El valor x es 3. So, la ecuación de la línea de simetría es x es igual a 3. Okay. ¿Tienes preguntas? ¿Quieres más explicar? ¿Más explicación? Otra pregunta. Pregunta 5. Es un poquito complicated. Arrastre el control deslizante de abajo o el punto azul del gráfico hasta que la línea de simetría esté en el lugar correcto. So, si tú quieres, es posible arrastrar el punto aquí con esto. O si tú quieres aquí. O es posible escribes un número aquí. Okay. Ok. So, por esa pregunta. Ese bien. Okay. La línea de simetría es aquí. Más específicamente es x es igual a 2. Esta línea de simetría. Okay. Otra vez. Escriba la ecuación para la línea de simetría en el cuadro siguiente. Aquí. So, x es igual a ¿qué valor? Ok. Gracias. Ok, so por esta pregunta, ¿cuál es el valor de x? Dime por favor en el chat, ¿cuál es el valor de x? La función, la ecuación para la línea de simetría. X es igual a ¿qué? Sí, Demian, muy bien. X es igual a negativo 4. Aquí. Esta línea es la línea de simetría. Muy bien, gracias. Gracias, Tomás. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Otra vez. Escriba la ecuación para la línea de simetría en el cuadro siguiente aquí. Otra vez. Entonces, otra vez, por favor, escribe en el chat cuál es la ecuación para la línea de simetría.
Muy bien, gracias Tomás. X es igual a 4. Muy bien. Ok, so ¿tienes preguntas para línea de simetría? ¿O quieres más explicación? No sé bien. Muy bien. Siguiente. Vértice. Okay. El vértice es el punto de la parábola donde la parábola cruza la línea de simetría. Y también es el punto donde la curva cambia de dirección. El vértice es siempre el punto más bajo o más alto de una parábola. Lo escribimos como la coordenada X, Y. En el gráfico de la izquierda, el vértice es el punto más alto del gráfico en 1,3. Aquí. Okay. So, cuando tú tienes una parábola, tú siempre tienes una vértice. Y es el punto más bajo o más alto de una parábola. En este caso es el punto más alto, el máximo. Okay. So, cuando tú tienes una gráfica, un gráfico negativo, una parábola negativa, tú tienes una máxima. Y si tú tienes una parábola positiva, tú tienes una mínima. Okay. En este caso es una parábola negativa y tú tienes una máxima. Y es el punto 1,3. Okay. Entonces, Mr. Mosley, is the vertex also considered the maximum? And yeah, that's what I was saying. I don't know if I said it correctly then. No, you did. So I had the question. Yeah. I had that question for days. I just wanted to make sure if the Yeah. vertex is the same thing as the maximum. Yeah. Yes, it is. So when we're dealing with quadratics and parabolas, the vertex will be the maximum or the minimum, depending on the direction. Thank you, Mr. Mosley. You're welcome. Okay. Yeah, we'll do that. Pregunta 8. Dibuje un punto donde el vértice esté en el croquis a la izquierda. Explica cómo sabes dónde dibujarlo. Eso, por favor, en ese caso tú tienes una... dibujé un punto con eso, like, aquí, uy, punto. ¿Sí? Y eliminar todo. Y si quieres otro color, está aquí. Ok. Muy bien. So,
en este caso, por ese parábola, el vértice está aquí. Sí. Más o menos en el punto negativo 2, negativo 1. ¿Vale? Y es porque el vértice es el punto más bajo por esta parábola. Okay. Muy bien. Ok. So, tenemos muchos más. Lo siento. Ok. Está bien. Ok. So. Es todo por hoy. Cuando dibujar. No, not dibujar. I can't think of how to say this. We'll resume this activity after spring break. Okay. Let me go outside. Jóvenes, is this it for today, Mr. Musk? Yeah, we're at that like 1 hour mark, so I'm gonna say that that's good for today, and we'll continue with this lesson after spring break. Ok, jóvenes, como nos queda 1 hora de clase, pues por ahora esto es todo por hoy. Pero vamos a continuar con esta clase después de spring break, después de las vacaciones. Sí. Yeah. Because yeah, we'll continue. No homework. We'll continue with like the more about the characteristics and parts of quadratic functions. That's kind of what we're focusing on. Sí, cuando regresemos nos vamos a enfocar, el maestro nos va a ir explicando más sobre las características de las funciones. Más características de las funciones. Sí. Gracias, señor Morales. So, es todo por hoy y gracias por tu trabajo y have a great spring break. Relax. All right. Hasta luego.